Hola a todos, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Una vez más, acá estamos en un tema de formación y de capacitación. Muchos de ustedes veo nombres familiares, muchos nombres nuevos, ya nos conocen. Este es nuestro tercer webinar del año y hoy traemos un tema, como lo ha sido los últimos 3 meses desde que venimos hablando y pensando en asambleas. Y ese tema es el ABC del informe de gestión anual que se presenta dentro de la copropiedad. Es por eso que hoy tenemos sala llena, tenemos unos grandes invitados. Y antes de continuar, me presento, mi nombre es Daniel Laverde, soy el gerente comercial de Properix. Muchos de ustedes ya me han oído, me han escuchado en estos webinars y en otros espacios. Y es un gusto para nosotros poder estar acá con ustedes. Les presento a quienes nos acompañan hoy. Hoy nos acompañan de la firma Russell Bedford. Es una multinacional que presta servicios de auditoría, tanto en propiedad horizontal como en el sector real. Ellos tienen una amplia experiencia, más de 35 años prestando el servicio. ¿Y cómo les parece a ustedes los speakers que tenemos hoy, la experiencia que traemos hoy para compartirlos a ustedes? Didier es el CEO de la compañía. Ellos tienen presencia a nivel nacional, presencia en más de 5 ciudades. Nos acompaña también Dairo Luna, él es el manager de contabilidad, y Verónica Macía, gerente de auditoría. Como se pueden dar cuenta, hoy tenemos no uno, sino 3 speakers que representan una firma importante a nivel mundial, una firma con presencia en Colombia. Y Didier, Verónica, Dairo, les doy la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, una bendecida tarde a todos los telepresentes, o sea, todos los que están en este webinar, y de verdad felicitarlos porque se están regalando, se están dando un regalo a ustedes mismos, y es sacar este espacio para venir a crecer profesionalmente, a adquirir conocimiento, y de verdad que están invirtiendo en ustedes mismos. Cuando uno saca espacio para crecer profesionalmente, es una inversión, y esa inversión da fruto. Y esta inversión es muy, muy productiva. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén ante un consejo de administración, cuando estén ante una asamblea y empiecen a interactuar, y esas personas con las que están interactuando vean el conocimiento que fluye de ustedes, eso va a hacer que día a día generen más confianza, que ganen más confianza, crezcan más y que consigan más copropiedades, que crezcan, más prosperidad, más dinero para la familia. Así que los felicito por sacar ese espacio para ustedes, para invertir en ustedes. Gracias, Didier, por eso. Definitivamente el sacar el tiempo para formarse y capacitarse nos va a permitir estar más preparados para lo que se viene. Quiero también mencionar al grupo Afinia. Ellos son una empresa prestadora de servicios de energía eléctrica de calidad. Ellos son aliados nuestros y buscamos con ellos capacitar y formar a todos los actores de la propiedad horizontal. Entonces, gracias a Afinia también. Para las personas nuevas, que veo muchos nombres nuevos, quiero contarles quiénes somos nosotros, y hoy en día me gusta decirlo de una manera mucho más formal, no, informal, llamémoslo esta vez. Y nosotros somos la solución que toda copropiedad hoy en día necesita. Somos un software integral de propiedad horizontal que cubre el tema contable, el tema de administrativo, que enfoca la comunicación entre administrador y residente administrador. Tenemos un sistema abocado a citofonía virtual que lo llamamos control de acceso. Y hoy en día, muchos de ustedes ya han usado nuestra plataforma. Tenemos una plataforma para realizar asambleas virtuales, mixtas o presenciales, 100% gratuita. Es por eso que nosotros, aparte de ofrecerles a ustedes un software de gestión integral, ofrecemos estos espacios de formación. Un gusto, vamos a aprender mucho. Por favor, todas las dudas que ustedes tengan en el chat las pueden ir colocando para que cada uno de los speakers las vaya leyendo y las vaya resolviendo a medida que ustedes las dejen. También les cuento que el webinar está siendo grabado, todo con el ánimo de que ustedes lo puedan tener al final del webinar. Y también la presentación que vamos a tener también se les va a estar enviando vuelta de correo. Entonces, Didier, Verónica, Dairo, les doy la bienvenida, les cedo el paso. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los presentes. Entonces, primero que todo, saludarlos, darles la bienvenida. Definitivamente, usted, bueno, yo creo que ya está dicho, ustedes están sacando un tiempo importante para su crecimiento, para su conocimiento, y es valioso esto.
Entonces, vamos a aprovechar y vamos a hacer una pequeña introducción de las personas que nos encontramos. Nos encontramos el señor Didier Sánchez, CEO de Russell Bedford en Cartagena, Barranquilla y el conglomerado que se encuentra en el país como tal. Verónica Macías, gerente de auditoría de Russell Bedford, y mi persona, Dairo Luna, como manager en contabilidad de propiedad horizontal de Russell Bedford. Entonces voy a iniciar con la presentación en pantalla para que empecemos a enfocarnos en lo que vamos a conversar en la tarde de hoy, en el espacio de hoy. Vamos a empezar a conversar sobre el ABC del informe de gestión del administrador en propiedad horizontal. ¿Quiénes vamos a estar acompañándolos? Me regalan un momento, por favor. Vamos a estar acompañándolos las personas que les comenté inicialmente. Vamos a recibir unas palabras iniciales sobre una contextualización del señor Didier Sánchez Reynoso y vamos a hablar con mi persona sobre el informe de gestión. Vamos a recibir comentarios valiosos de parte de los speakers que les comenté inicialmente. Con respecto a la contextualización, le doy el paso entonces al señor Didier para que inicie con su comentario. Bueno, muchas gracias, Dairo. Muchas gracias a todos los presentes. Nuevamente, me apasiona mucho ver cuando la gente invierte en sí mismo porque eso es para generar progreso. El conocimiento es un generador de progreso. Entonces, vamos a contextualizar entonces ese informe de gestión que cada año, cada administrador, cuando llega a la asamblea, debe llevarlo completamente preparado, debe llevarlo muy, muy claro. Y yo lo voy a llamar hoy en día es cuentas claras con transparencia, llamémosle rendición de cuentas. Y además, grábense esta palabrita, es mandatorio, o sea, es mandatario. O sea, en todas las organizaciones, todo administrador, llámese gerente, en las compañías, están obligados a presentar ese informe de gestión. Y obviamente, PH no es la excepción. Entonces, como administradores de propiedad horizontal, tenemos la obligación de preparar ese informe de gestión que lo vamos a presentar, obviamente, a la asamblea. Obviamente, se debe enviar previamente, pero ese día es el que nos va a mostrar y vamos a tener ese balance de esa gestión. Y es que ese informe de PH tiene que tener una coherencia con el resultado que me muestran los estados financieros. Las copropiedades que tienen revisor fiscal, las que están obligadas, obviamente el revisor fiscal va a tomar ese informe de gestión, debe leerlo y debe estudiarlo, y en el dictamen que pasa a la copropiedad y que también he leído en la asamblea, ese revisor fiscal va a decir que ese informe de gestión es completamente coherente con los estados financieros. Y les voy a leer una partecita de lo que el revisor fiscal por lo generalmente va a anotar. Por eso hago la salvedad, aquellas copropiedades que tengan revisor fiscal. Entonces, obviamente tengo que partir de estas obligaciones mayores, porque hay muchos que no están obligados. Entonces dice, el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia. Este parrafito, digamos que es como un estándar que ponen los revisores fiscales. Dice, el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Dice, 2. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Y se refiere específicamente los que tienen obviamente empleados, las copropiedades que tienen empleados directos, pues el revisor fiscal está en la obligación de decir en este dictamen que lo toma obviamente del informe de gestión, y esos funcionarios, esos empleados directos de la copropiedad tienen su seguridad social al día. Pero ¿qué pasa? Que muchas copropiedades no tienen empleados, sino que tienen sus funcionarios a través de empresas de vigilancia, o empresas externas, o empresas de aseo, en fin.
tienen la obligación de velar que esas empresas tengan la seguridad social al día. ¿Por qué? Porque si no, tengo una responsabilidad solidaria y eso sería otro tema interesante a tratar en una próxima reunión con ustedes sobre esos temas. Entonces, miren lo importante que es ese informe de gestión y los puntos que debe contener. Dice, además certifica que a diciembre 31 de cada año, la copropiedad no se encuentra en mora por conceptos de aportes al sistema de seguridad social integral. Para los que tienen directo, para los no directos, yo vigilo y soy un veedor y le pido a esa empresa de vigilancia o le pido a esa empresa que me está suministrando los empleados de aseo o los conserjes o como lo llamen, velar que sí está para evitar que haya alguna responsabilidad por su solidaridad, porque el día que un funcionario nuestro, un recepcionista, portero, vigilante, aseador, vaya, tenga que ir de hacerse algún examen médico, hacerse alguna situación médica y no tenga la seguridad social al día, pues va a tener problemas. O en algún caso, en algún siniestro, pues ya hemos tenido muchas experiencias sobre ese tema vividos con seguridades sociales atrasadas. Tenemos casos particulares de atención nuestra donde la copropiedad en algún momento por atrasos en la seguridad social tuvo que hacerse cargo directo y le tocó pensionar a la viuda. Uno de los vigilantes falleció, estaban atrasados en la seguridad social. Este edificio tenía revisor fiscal, no se dieron cuenta y la copropiedad le tocó hacerse cargo de la viuda y la viuda quedó como de 25 años, ya se pueden imaginar. Ese es un puntico, mejor dicho, hay muchas aristas y mucha tela para cortar. Luego, el revisor fiscal sigue diciendo, mi evaluación del control interno efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría no puso de manifiesto que la copropiedad no haya seguido medidas adecuadas de control interno y conservación y custodia de sus bienes o los que están en terceros. Y ahí hablamos de una palabrita muy interesante que es del control interno, que obviamente el revisor fiscal también va a decir que cuál va a ser esa medida de control interno en la que si está bien el control interno o no está. Entonces, digamos que en términos generales, miren la relevancia de ese informe de gestión, obviamente, y todo lo que abarca, y me extendí un poquitico más mirando en aquellas copropiedades que están obligadas a tener revisor fiscal y que el revisor fiscal va a utilizar eso como un material para poder, digamos, en el dictamen mencionar de que haya cumplimiento en ese sentido. Entonces, luego entonces vamos a hablar ahorita pasemos entonces de la evaluación. Yo como administrador de propiedad horizontal, en la asamblea, en ese informe de gestión, después de leerlo, voy a estar en una balanza. Y los copropietarios en la asamblea obviamente van a determinar y van a evaluar mi trabajo del año. Les van a decir si ese trabajo o no fue bueno, ¿cierto? Me van a poner la lupa en este informe de gestión. Entonces, los asambleístas muchas veces califican a los administradores y yo siempre digo que los administradores de propiedad horizontal son como mini alcaldes. Entonces, si me voy al ejemplo del alcalde, los alcaldes generalmente dicen que los alcaldes que no pavimentan calle no hacen obra, entonces son malos alcaldes. Entonces, en esas copropiedades tan grandes o de todos los tamaños, digamos, donde podemos estar, uno dice, wow, aquí necesitan es un mini alcalde o un alcalde. Entonces, en esta asamblea nos van a evaluar, nos van a poner en la balanza y van a decir si fuimos buen administrador o no fuimos administrador, si, en fin. Entonces, ahí vamos a tener los ojos de todo el mundo encima mirando nuestro trabajo. Entonces, miren lo importante que es el día a día. Y ya digamos para darles unas recomendaciones con respecto a esto y es para mayor efectividad futura en esta rendición de cuentas. Yo he venido, digamos, detectando en la experiencia de acuerdo
a las debilidades que hemos encontrado en las diferentes, y nos gusta mucho tratar las debilidades que encontramos, porque la idea es que esas debilidades se puedan desaparecer el día de mañana y fortalecer, y algunas de ellas son las medidas de control interno. Primero, una de las medidas de control interno que encontramos nosotros débiles en las copropiedades, que con la pandemia algunas se minimizaron mucho, y es, por ejemplo, existen todavía algunas copropiedades que reciben dineros en efectivo, y estos dineros en efectivo, por alguna circunstancia, algunos copropietarios, por la edad, por cualquier situación, no hacen transferencia como debe ser, sino que le entregan el dinero al administrador, y el administrador, en vez de consignar el dinero en efectivo, pues lo toma para gastos. Ahí se está violando una de las medidas de control interno que más, digamos, nosotros encontramos violado. Después de la pandemia se minimizó, pero no ha desaparecido completamente. Entonces, en esta medida es que yo como administrador, cuando reciba dineros, los debo consignar al día hábil siguiente en el banco. Es una medida que hay que respetar siempre. Y no puedo tomar este dinero para ir a hacer gastos. No, ni le puedo cambiar cheques a nadie, ni le puedo prestar a nadie. No, debo inmediatamente consignarla en la forma y especie que la recibo. Entonces, en ese sentido, digamos que es una de las cosas que más nosotros encontramos. Así que en esta asamblea y con este informe de gestión me van a evaluar a mí completamente. Me van a poner a mí la lupa y van a determinar si fui negligente, si no fui negligente, si cumplí con las órdenes que recibí en la asamblea anterior, si realicé las obras que iba a realizar, si pagué lo que tenía que pagar, si puse las demandas que tenía que hacer, porque obviamente todo esto queda en el acta, y obviamente yo, el acta del año anterior, obviamente quedan instrucciones para el año siguiente, y en este informe de gestión deben quedar obviamente completamente plasmadas todas estas situaciones. Entonces, una recomendación ya final, porque tengo muchas y me extendería muchísimo y no nos daría el tiempo, y es que la contabilidad, que es una parte tan importante para la rendición de cuentas, digamos que ese es el pilar. Toda copropiedad obviamente obligada a llevar su contabilidad y tiene su contador mes a mes. El contador debe pasarme a mí ese estado financiero, y ese estado financiero yo recomiendo particularmente que sea compartido con todos los copropietarios. Hoy en día es muy fácil, porque hoy en día vemos que el estándar de los administradores generalmente tienen un chat general en cada edificio, y en ese chat hay la comunicación. Entonces yo puedo mandar a través de ese chat el estado financiero para que todos los meses, para que los copropietarios día a día vayan, mes a mes, vayan viendo cómo va la situación de la copropiedad. Y esto me puede a mí ayudar, cuando yo llegue ya al final de mi periodo, poder tener una mejor, digamos, evaluación, o tener los copropietarios más informados en ese tema y no esperar al final eso. Bueno, entonces, tengo muchos tips más aquí, pero ya nos veremos en una próxima y les contaré, porque ahorita sí le quiero dar paso entonces a Dairo, para que entre ya, digamos, en materia legal y de los diferentes aspectos que tiene este informe de gestión. Adelante, Dairo. No, señor, muchas gracias por el espacio, por sus comentarios, realmente bastante enriquecedores para todos y para lo que vamos a conversar. Bueno, entonces, quiero que en este momento se concentren, se enfoquen, porque ya vamos a entrar en materia como tal del informe de gestión. Inicialmente les quiero dejar claro que el informe de gestión se encuentra en cierta manera regulado, se encuentra en el artículo 51, numeral 4 de la ley 675, que es la que nos rige en la propiedad horizontal en Colombia. ¿Cuáles son las funciones del administrador? Dentro de este numeral se encuentra preparar y someter a consideración del Consejo las cuentas anuales, el informe para la Asamblea Anual de Propietarios, presupuestos de ingresos y egresos de cada vigencia, balance de cuentas de ejercicio anterior, balance de progreso y respectiva ejecución presupuestal. Dentro de este numeral nos exigen realmente generar un informe tanto para la Asamblea como para el Consejo,
que demuestre lo que hemos realizado durante una vigencia, que se va a encontrar plasmada en palabras y en cifras. Esas cifras las vamos a encontrar en la parte del estado financiero y las palabras las vamos a generar nosotros de acuerdo a las actividades que hayamos realizado. Eso con respecto al fundamento legal. Entonces ahora vamos a qué es el informe de gestión. En síntesis, es un documento que consolida todas y cada una de las actividades que se llevaron a cabo durante un periodo de tiempo. ¿Quién llevó a cabo estas actividades? Pues la administración. ¿En compañía de quién? Pues de su consejo, de su personal, de su equipo, de sus recursos, durante una vigencia que es la que se está informando. Listo, entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque la idea de esto es que tengamos una idea concisa de qué es el informe de gestión y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, ¿y con qué fin se realiza? Esto como tal es el objetivo. Y entonces, como vamos a hablar de objetivo, vamos a hablar en verbos infinitivos. Vamos a medir el rendimiento de la administración, vamos a comprender la situación de la copropiedad para tomar decisiones. Eso es fundamental. Garantizar una mejor comunicación entre las partes. Si nosotros informamos correctamente, las personas que son nuestros receptores, nuestros oyentes, van a estar totalmente enterados y pues no va a haber lugar a dudas sobre las actividades que estemos informando, las cosas que estemos haciendo. Y nos va a servir de guía para proyectar las acciones. ¿Qué acciones? Las que vamos a generar en una vigencia siguiente. Por eso trabajamos un informe de gestión de la vigencia anterior para poder enfocarnos hacia adelante. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a cuál es el fin de realizar el informe de gestión para una entidad como las propiedades horizontales. En esta parte me concentro inicialmente, me gusta siempre darle pasos con respecto a las cosas que estamos conversando. Y aquí vamos a trabajar tres. El primero es la planeación, el segundo la ejecución y el tercero es la presentación. Con esto me interesa que lo tengan muy en cuenta porque lo vamos a trabajar. Planeación como primera parte, ejecución como segunda y como última, pues la presentación. En la número 1, que es la planeación, nos vamos a encargar o nos vamos a orientar en 3 partidas. La primera de ellas es que nos vamos a encargar de solicitar los informes con tiempo. ¿Los informes de qué o a quién? Ya vamos para allá. Revisar la información que se nos ha suministrado para que sea analizada y entendida. No es suficiente con que nos entreguen la información. Es suficiente con que entendamos lo que nos están mandando para poder nosotros sustentarla ante las personas que nos las estén solicitando. Listo, es de vital importancia. Por último, debemos tabular esta documentación para poder trabajarla. Esto en sí es un sistema realmente lo que estamos trabajando. Planeación como primer punto, la ejecución y por último la presentación. ¿A quién o qué información vamos a requerir? Vamos a requerir los proyectos de presupuesto, sea el de la vigencia ordinaria o sea de inversión. Acá lo conocemos como presupuesto de cuotas de administración ordinarias o cuotas extraordinarias. Entonces es importante que lo tengamos claro. ¿Esto de quién es la responsabilidad? Pues principalmente de la administración también. Entonces debemos tener claro cuál va a ser nuestro proyecto de presupuesto para la vigencia a la cual vamos a informar a nivel de asamblea. Recuerden que la asamblea es la que se encarga de este proceso. Y las cuotas extraordinarias pues también debidamente pues, validadas, consultadas, cotizadas y todo lo necesario pues para llevar la información lo más clara posible. Los informes de actividades de operación, los estados financieros, se los solicitamos al contador, lo mismo que la ejecución del presupuesto. Es importante que estas dos partes sean analizadas junto a su equipo contable. Recordemos que si tenemos segregados estos procesos, es importante que nos sentemos, que analicemos la ejecución presupuestal, que conozcamos qué gastos están cargados dentro de cada uno de los rubros, para tener mucha certeza de lo que estamos presentando. Informes jurídicos en caso de que existan novedades o atenciones jurídicas, cuestiones también relacionadas con la cartera, en caso tal de que tengamos propietarios que tengan más de una deudas representativas y que se encuentren en procesos jurídicos. Los informes que se reciben de los comités existentes. Las copropiedades, sean pequeñas, sean grandes, tienen diferentes tipos de comités, legal como el de convivencia y otros como de obras, financiero, de actividades y demás relacionados.
Y por último, si tienen la obligación de tener revisoría fiscal, tener en sus manos los informes o en este caso el dictamen de revisoría fiscal. Con esto, pues ya tendríamos en este caso la información. Luego de esto vamos a analizar. Listo, ya tengo toda la información, entonces es importante que toda la información debe ser socializada entre el emisor y el receptor. Esto ya se lo dije, para tener entendimiento de la información. Comparamos los datos. La ejecución presupuestal debe estar de alguna forma plasmada dentro del presupuesto como proyección o como comparación entre lo que ejecutamos, lo que tuvimos y lo que pretendemos tener para la vigencia siguiente. Esto también debe estar comparado con los estados financieros y pues obviamente el dictamen de revisoría fiscal debe certificarnos que pues esa actividad como tal fue realizada de manera correcta. Y recomendación, elaborar indicadores que sinteticen la información. Entendemos que toda esta carga numérica, toda esta carga informativa es alta. Entonces lo más sano, lo más recomendable para mí en este caso, sería que unifiquemos criterios y disminuyamos esa cantidad de información en aspectos claves, como cuál el recaudo de la cartera corriente, el cumplimiento de las actividades, el cumplimiento del presupuesto, los indicadores de liquidez, el cumplimiento de los proyectos de inversión, las atenciones de PQR y todo ese tipo de indicadores que nos sintetizan las actividades que existieron durante una vigencia y que son susceptibles a ser cuestionadas. Listo. Luego de tener la información, luego de tener todos los documentos aclarados, entendidos, socializados, tabulados, empezamos el proceso de ejecución. Cuando ya tenemos todo, vamos a avanzar. Entonces es hora de plasmar en el informe de gestión lo necesario para demostrar pues, las actividades que hicimos, que esa es una de las principales virtudes de un administrador, sea de propiedad horizontal o cualquier tipo de punto como tal. El administrador, un administrador respetable, debe entender que informar lo que hace es una vocación. Un administrador se vive por mostrar lo que hace porque es su tarea. Entonces, esa es una de las virtudes como tal del administrador y que debe salir a flor de piel al momento de trabajar esta parte. Existe una estructura que seguir, la ley en ningún momento lo menciona. De pronto al nivel comercial, dentro del Código de Comercio, existe algo relacionado con informes de gestión, pero a nivel de propiedad horizontal, de la ley 675, pues no existe nada de eso. Pero nosotros, dentro de este espacio, vamos a compartirles a ustedes unos lineamientos para que elaboren su informe. Y son los siguientes. Y este va a ser el punto un poco más extenso, porque es el de la elaboración, la ejecución, recuerden. Entonces vamos a iniciar. En la estructura sugerida del informe de gestión, empezamos con una introducción o encabezado más o menos relacionado con lo que vemos en pantalla. Iniciamos con el informe de gestión del administrador y el consejo de administración en caso del edificio condominio tal, donde mencionemos que la propiedad horizontal cumple con los lineamientos legales estatutarios que se la regulan y que se presenta un informe de gestión del periodo comprendido entre tal y tal. Recordemos que regularmente se utilizan anuales de enero a diciembre, teniendo en cuenta la estructura que utilizamos acá en Colombia. Puede ser diferente a esto, de acuerdo a las políticas que tenga cada una de las copropiedades en este caso. Se incluyen adicionales todos los soportes de estados financieros, notas, informes, detalles adicionales, donde informamos lo que vamos a detallar más adelante, situación económica, jurídica, administrativa de la entidad. ¿Correcto? Entonces, con esto iniciamos y le damos un abrebocas a las personas que están leyendo nuestro informe. Luego empezamos marcando unos hechos relevantes donde informamos que la copropiedad es una persona jurídica que se rige bajo la ley 675 de naturaleza civil sin ánimo de lucro. Esto para prácticamente, en este caso, todas las copropiedades. Se encuentra sustentada o fundamentada en la ley 675 y cumple con los requisitos de ley que lo avalan. ¿Listo? Informativo, hechos relevantes, si hay adicionales, se informa. En esta parte de la situación financiera vamos a hacer un resumen, y de resumen
Lo resalto, porque no es necesario transcribir toda la información del estado financiero. Recuerden que el punto de la aprobación del estado financiero tiene un sector diferente a tratar dentro de una asamblea. Pero sí nos interesa que las personas lo entiendan y que tengan una visión clara de lo que vamos a tratar. Entonces vamos a informar estado de situación financiera, el total del activo fue esta, sus partidas más representativas, efectivos y equivalentes, deudores, propia planta y equipo. El pasivo debemos a los proveedores por tanto, debemos de impuestos tantos, tenemos obligaciones laborales relacionadas en tanto, partidas generales. Listo, esa es la idea, partidas generales. Y en el estado de resultados, donde encontramos ingresos y gastos, vamos a informar partidas generales relacionadas con estos puntos. Ingresos presupuestados, cuotas de administración regularmente, y si tenemos ingresos adicionales que se encuentren haciendo parte de nuestro presupuesto o que sean categorizados como no presupuestados. Y los gastos a nivel relacionados al presupuesto que vienen trabajando, al presupuesto de la vigencia actual. Y también informamos los no presupuestados. Es importante porque estas es de las preguntas más comunes y muy fijas que existen dentro de las asambleas cuando se llega al punto de aprobación de estados financieros. Adicional a la parte de estados financieros, pasamos a otro punto y ya vamos a hablar sobre servicios contratados. Seguimos en la estructura sugerida del informe de gestión. Entonces, informamos luego que la copropiedad tiene unos servicios a los residentes que cubren las áreas comunes bajo los lineamientos que la Asamblea le ha ordenado, por políticas de consejo se direccionan y que son X, Y, Z. Aquí ponemos unos ejemplos. Administración, revisoría fiscal, contabilidad, vigilancia, aseo, mantenimientos, todos los que son servicios contratados por terceros diferentes a los que son propios de la propiedad, de la copropiedad. Es recomendable hacer mención a cada uno de los contratistas relevantes. Y hago referencia como relevantes a aquellos que son vitales para el funcionamiento de la copropiedad y que corresponden a un valor representativamente alto dentro de la misma. Vigilancia, sabemos que es un costo alto, personal suministrado también es un costo representativo, los honorarios que también hacen juego importante en la gestión de la administración y actividades relacionadas con su contratación y cumplimientos del mismo, hablo del contrato. También entran a ser parte de los contratistas de mantenimientos regulares de la copropiedad. Sabemos los relacionados con impermeabilizaciones, de planta eléctrica, de subestación, de ascensores, fumigaciones, de sistemas cerrados, todo lo relacionado con contratistas que impacten principalmente en la función de la copropiedad. Esto a nivel informativo, recuerden. Si tenemos dentro de nuestra planta de personal directamente contratado por la copropiedad, también hacemos mención. Tenemos a X, Y, Z personas que tienen tanto tiempo con nosotros en el edificio para que las personas lo conozcan. Recuerden que hacemos un informe de gestión para todos, para el propietario nuevo, para el propietario que tiene un poco más de tiempo, para una persona diferente a la propiedad, para un apoderado en este caso. Entonces es importante que seamos integrales, que seamos objetivos con la información que vamos a brindar y que sea suficiente para que sea entendida. Actividades relacionadas desde el área contable, todo lo relacionado con las acciones que realiza el departamento contable que impacten dentro de la gestión de la administración. Procesamiento de información, recibos de caja, comprobantes de egreso, emisión de estados financieros, cumplimiento de actividades contractuales relacionadas con el área contable. Si está vinculado directamente con nosotros o si está en modalidad de outsourcing. También se informan o es recomendable informar políticas con las cuales se generan lineamientos que rigen a los órganos de control de la propiedad horizontal en este caso. A nivel informativo, informamos que el conjunto se rige bajo la ley 675, que el Consejo de Administración es nombrado por la Asamblea, que la Asamblea es el órgano máximo de la copropiedad, que el Consejo está integrado por X, Y, Z personas que son principales y X, Y, Z personas que son suplentes, que se sesiona en tanto tiempo durante cada tantos periodos. Informamos lo relevante. Esa es la idea, que las personas tengan claridad de la información.
Como políticas de control interno, hablamos de la responsabilidad de las actividades administrativas y de su revisión. Se informa que la administración es responsable por la gestión administrativa, operativa, contable, financiera, tributaria del conjunto. El Consejo ejerce el control interno de la gestión, la contabilidad de las transacciones financieras. Esto también lo consideramos importante a tener en cuenta a la hora de informar la gestión del administrador en este caso. Con respecto a la revisoría fiscal, importante si tenemos revisores fiscales o si no, entonces informar la independencia y la objetividad de esto. Recordemos que la revisoría fiscal se encarga de hacer auditoría de los informes y de la actividad de la administración, que es autónomo y que emite conceptos objetivos de acuerdo a sus apreciaciones y hallazgos. Entonces, hacemos la salvedad de que presentamos revisoría fiscal dentro del informe de gestión sobre sus acciones y sobre qué encontró durante sus procesos de auditorías. ¿Listo? Es importante hacer esas claridades también. También, más adelante, recomendamos informar sobre la situación jurídica del conjunto, si se encuentra atravesando la copropiedad por algún proceso jurídico, sea a favor, sea en contra, y cuál es el estado del proceso. Si tenemos el proceso de demanda a propietarios por gestiones de cobro de cartera, entonces nosotros vamos a informar dentro de la gestión que hacemos todo y cómo va el proceso en sí. ¿Listo? Entonces, eso debería estar ahí en caso tal de que no haya ningún tipo pues de situaciones que ameriten ser notificadas a nivel jurídico para el conjunto. Entonces, informamos que no existen órdenes, actos o decisiones de instituciones gubernamentales, funcionarios judiciales o terceros que impacten a la copropiedad. Listo. Por último, o ya prácticamente cerrando, recomendamos hacer una evaluación del conjunto. Luego de haber hecho ese proceso de todo lo relacionado con la información mencionada, nosotros como administradores podemos analizar la información de la situación del conjunto y proponemos acciones de mejora en cabeza de nosotros como administradores, con los recursos que existan. ¿Listo? Entonces, y si necesitamos algún apoyo de los propietarios, pues lo informamos a nivel de recomendación. Más adelante, y este sí es prácticamente donde de pronto a nivel de experiencias veo que se concentran mucho las administraciones en el registro fotográfico. Entendemos que lo que se muestra es lo que se logra entender. Debemos hacer un apartado específico para el registro fotográfico y debería ser luego de haber informado todas las situaciones específicas de la copropiedad que generen un poco más de impacto, sin decir que el registro fotográfico sea no relevante. En esto obviamente informamos, mostramos todas las actividades de mantenimiento que se hayan generado, si son importantes, si son materiales que se hayan registrado durante la vigencia. Listo, un detalle corto de cada uno. Mostramos una foto del mantenimiento en unos ascensores de acuerdo al proceso de certificación e informamos, se certificaron los ascensores en la vigencia tal para un periodo comprendido de el periodo 2023 al periodo 2024. Y la gente enseguida pues ya queda más satisfecha con la visual que está teniendo. Para cerrar, bastante interesante hacer un agradecimiento por el apoyo brindado durante la vigencia a quien lo requiera o a quienes correspondan. Entonces, en este caso, el administrador a título personal podrá hacer un agradecimiento a los propietarios, al consejo de administración, a su equipo de apoyo como tal, que le ayude o que le haya ayudado durante la vigencia para generar un trabajo mancomunado, que es lo que esperamos siempre realizar. Por último, cerramos con la firma del informe y debe estar firmado, preferiblemente litográfico, si no por virtual está bien, por el administrador con su nombre completo. Listo, no solamente dejemos la firma, recuerden que no es solamente para mí, sino es para todos y es importante que nos reconozcan. Por último, llegamos a la presentación. Ya con esto, prácticamente lo que debemos hacer es encargarnos pues, de sintetizar aún más. Recuerden que lo que estamos mostrando se relaciona con un informe en Word, preferiblemente que se va a informar a nivel
de PDF o que se le van a notificar a las personas. Pero cuando lleguemos a la asamblea, vamos a buscar una forma visual, amena, tranquila, donde podamos mostrar nuestra gestión. Palabras, usos puntuales. La comunicación debe ser fluida, debe ser concisa, debe ser precisa. La idea es evitar malos entendidos, pero debemos sustentar lo necesario de nuestro informe como tal. Se utiliza la comunicación asertiva, como también la escucha activa y la autoevaluación para recibir los comentarios del público. Recuerden que no somos perfectos. Muchas personas van a estar o van a encontrarse dentro de la asamblea o dentro del consejo que de pronto no van a estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces ahí vamos a aplicar lo que es la tolerancia para aprender a escuchar, para interiorizar, pues para mejorar en caso de que sea necesario, o para refutar lo necesario de una manera respetuosa, con decoro y con una buena acción. Entonces, en sí la presentación se basa en sintetizar, en ubicar todas esas actividades que de pronto ya mencionamos en un informe, en una presentación mucho más visual, mucho más bonita, mucho más elegante como tal, mucho más ejecutivo, le diría el señor Didier. Señores, con esto les voy a brindar un espacio para poder interiorizar y que nos comuniquemos, que hagan sus preguntas para poder entonces solucionarlas. Quedemos entonces muy atentos, señores, a todos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos realmente porque este espacio que fue promovido por Properix y Afinia, pues sea de su valioso aprovechamiento. Recuerden que todos estamos unidos acá por el conocimiento. Señores, Okay. gracias. Dairo, muchísimas gracias por esta presentación, que aquí quedan muchas cosas claras y también pueden quedar muchísimas inquietudes, pero quiero presentarles a Verónica Macía Posada, que es nuestra gerente de auditoría y tiene a cargo, obviamente, bajo su sombrilla, muchas revisorías fiscales de propiedad horizontal, y dentro de eso condominios obviamente mixtos, centros comerciales, y Verónica nos va a dar su punto de vista desde la óptica del revisor fiscal, porque Dairo obviamente como manager de contabilidad del PH y Verónica desde el punto de la óptica como gerente de auditoría. Entonces, Vero, te doy la palabra y después empezamos aquí a mirar unas preguntas que nos están haciendo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando? Perfectamente. Bueno, como me presentó el señor Didier, mi nombre es Verónica Macías, soy gerente del Departamento de Auditoría y quiero contarles un poco cómo es la óptica desde la parte de la revisoría fiscal en temas del informe de gestión cuando ya vamos a hacer el cierre. Bueno, lo que un revisor fiscal les va a solicitar es que mínimamente le envíen el informe de gestión antes de emitir el dictamen, porque nosotros debemos validar que este informe de gestión cumpla con todos los requisitos de la norma. ¿Qué pasa? En la historia, pues, de la experiencia, cuando solicitamos el informe de gestión nos encontramos como con muchas situaciones que no preveemos, y es que solicitamos el informe de gestión y cuando lo vamos a validar solo tiene temas de gestión de mantenimientos, pero no cumple con la norma. Y resulta que nosotros como revisores fiscales, cuando vamos a emitir el dictamen, tenemos un párrafo que dice que cumple con todos los requisitos, especifica la norma, pero resulta que de esta forma no podríamos colocar ese párrafo porque no está acorde a lo que la normatividad exige. Otras veces nos hemos encontrado también con que el revisor fiscal le dice al administrador, bueno, necesito el informe de gestión, voy a emitir el dictamen y nos dicen, no te puedo presentar mi informe de gestión, no sé con qué, de pronto cuál es el trasfondo de decirle al revisor fiscal que no les pueden presentar el informe de gestión, teniendo el revisor fiscal una responsabilidad que es normativa.
Entonces, pues para que lo tengan en cuenta en cuanto al tema de la revisoría fiscal, cuando en sus copropiedades se presente, deben tener muy en cuenta que este informe debe ser entregado previamente y pues ya miramos qué debería mínimamente contener ese informe de gestión para que cumpla con todos los requisitos legales. En cuanto a mi parte, me gustaría darles como unas recomendaciones o como unos tips finales, y es que cuando hagan un informe de gestión, busquen que ese informe de gestión sea lo más gráfico, lo más dinámico, que sea súper creativo a la hora de realizar el informe, que sea un informe para cualquier tipo de persona, porque tenemos que tener presente que dentro de las asambleas hay personas que tienen ya formación en temas de propiedad horizontal, pero realmente hay otras personas que no tienen este tipo de formación y pueden quedar como confundidas. Entonces la idea es que hagamos este informe de gestión lo más claro para todo el público que vamos a tener en dicha presentación. Otra recomendación que les puedo dar es que fraccionemos la información. ¿Qué quiere decir con esto? Yo les recomendaría que ustedes traten de hacer o enviar informes ejecutivos trimestrales, donde le informen a los copropietarios sobre su gestión y no esperar hasta el cierre de año para contar todo lo que pasó. ¿Esto qué permite? Esto permite que cuando hagamos la asamblea y estemos presentando el informe de gestión, ya toda la asamblea se encuentre socializada de lo que ha pasado en el transcurso del año, cosa que les va a permitir a ustedes como administradores realizar una asamblea más dinámica. También es importante que tengan en cuenta que el informe de gestión es uno solo, porque nos hemos encontrado en que presentan un informe de gestión del administrador y un informe de gestión del consejo de administración. Y esto no se separa, es un solo informe de gestión. Recuerden que la labor del administrador va siendo controlada de acuerdo a los estatutos por el consejo de administración. También importante preparar este tema de las asambleas con tiempo. Un tip muy importante que les sugiero es mantener un buzón de sugerencias, sea por correo, sea físico, donde puedan validar cuáles son los temas más importantes de la copropiedad. ¿Para qué? Para que esto les permita gestionar desde la necesidad. O sea, ¿en qué ayuda esta gestión? Muchas veces los propietarios, debido a que las asambleas se requiere que sean lo más ejecutivas posible y que este de pronto no sea un espacio lleno de quejas, sino, y de temas del día a día, sino que al final los propietarios salgan de la asamblea contentos porque saben que en el transcurrir del año recibieron sus quejas, recibieron sus sugerencias y fueron tramitadas, y no que cuando llegaron a la asamblea todos querían hablar, todos querían poner quejas, todos querían decir cuáles eran sus inconvenientes y que salgan aburridos porque realmente no se sintieron escuchados, o al final la asamblea se vuelva una asamblea de quejas y no una asamblea de gestión, una asamblea de decisiones. Muchas veces vemos que, por ejemplo, en la experiencia que salen, la gente empieza a irse y no termina la asamblea, porque son asambleas tan extensas, hasta de 12 horas, en donde ni siquiera pueden llegar a una decisión. ¿Y esto por qué? Es porque todos los temas se están dejando para el cierre del periodo. Entonces, desde mi enfoque de revisoría fiscal, quería darles como estos tips o estas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta y esto les pueda ayudar en su gestión y en su informe de gestión. Oye, excelente, Vero. Venga, bueno, yo quiero complementar un poquito a Vero, me pareció estupendo lo que dijiste, Vero. Mira, y ese informe de gestión, yo le voy a adicionar algo. Debe ser sencillo, práctico, debe ser a prueba de bobos, es decir, que lo entienda cualquiera, ¿cierto? Sin tanto tecnicismo, sin términos rebuscados, porque como dijo Vero, ahí encontramos gente muy preparada, pero gente no preparada. Encontramos gente que entiende rápido y gente que no entiende rápido. Bueno, creo que todos me entienden porque en esas asambleas eternas, como dijo, pero asambleas de 12 horas que son eternas y la gente llega a aprovechar para ver al administrador y a quejarse. Entonces, parte de eso que he escuchado mucho en las asambleas y tiene que ver mucho con este tema, como al final, perdón, al principio cuando empecé que decía que era
este informe de gestión es donde a mí me van a poner la lupa, me van a evaluar y donde van a ver qué hice o qué no hice. Y mucho de lo que yo he escuchado y hemos escuchado en las asambleas que dicen, oye, este administrador nunca manda un estado financiero y manda el estado financiero, lo entrega el día de la asamblea. ¿Cómo vamos a aprobar estos estados financieros si no los conocemos? Entonces yo siempre digo, oiga, señores administradores, ustedes nombran un contador y ese contador tiene la obligación de pasarles todos los meses un balance. Entonces, si reciben ese balance, por favor, pásenlo mensualmente al 100% de los copropietarios. En la medida que los copropietarios van recibiendo el estado financiero, es como si fueran viendo lo que pasó mes a mes. Si lo vieron o no lo vieron, ya no es problema de ustedes, pero ustedes cumplan con hacerlo. Eso no vale nada porque hoy en día, antes la gente se quejaba de que era que antes la queja que decíamos, no, pero es que como vamos a sacar fotocopias, hoy en día no hay fotocopia, no existe eso. Hoy en día es digital todo. Todo el mundo tiene este aparatico en sus manos que duermen, ¿cierto? Sirve de almohada. Mejor dicho, hay gente que hasta se baña con él. Y entonces ahí lo tienen 7/24 en sus manos y ahí pueden, mire, ahí les llega la factura, ahí les llega el estado de cuenta, ahí les llega el balance, ahí les llega, te pueden mirar todo. Y eso hace que sus asambleas sean, que fluyan, que sean prácticas. Mire, hemos tenido cosas maravillosas, hemos tenido los extremos, asambleas de 12 y Vero dijo de 12. Hemos tenido de 15 horas, absurdas. Empiezan desde las 8 de la mañana y son las 10 de la noche y no se han acabado, por Dios. Y tenemos asambleas maravillosas que demoran 45 minutos y eso tiene que ver con la organización y la disciplina del administrador. Si yo mes a mes mando los estados financieros, si yo mes a mes informo todo, o sea, si yo voy haciendo todo esto, pues obviamente esto va a fluir muchísimo más rápido. Entonces todo depende obviamente de la practicidad que le pongamos nosotros a esta gestión. Bueno, yo creo que aquí hay unas preguntas. Sí, así es. Primero, impecable la presentación, tema de muchas consultas. A ti, al equipo de Russell Belfort, las gracias. Yo sé, público, que quieren que las respuestas y a sus inquietudes sean resueltas. Ni más faltaba. Para los que preguntan, la presentación se las vamos a compartir por correo electrónico. Les va a llegar una encuesta también para la valoración del webinar y demás. Sin embargo, antes de pasar a las preguntas, yo quiero que cada una de las personas que nos acompañan hoy se pregunten cómo están haciendo para comunicarse con sus residentes, cómo se comunican con su contador, el contador cómo se comunica con ustedes como administradores. ¿Dónde está esa información contable que es tan relevante? Miren, yo tomé acá unos puntos claves y es, Didier, comenzaste hablando de las cuentas claras, de compartir la información con los residentes. Dairo habló de los estados financieros, de un balance de prueba, de un balance general, de un estado presupuestal, entiendo que es el ejecutado. Mencionaste planeación, ejecución y presentación. Verónica habló de lo que fue la información precisa, informes trimestrales, tener un canal para las solicitudes de los residentes. Reuniendo toda esa información, yo quiero que por favor me presten atención a 5 minutos máximo. No quiero hacerlo tan extenso para que ustedes conozcan por qué Properix es la solución que ustedes necesitan dentro de su copropiedad. Somos una plataforma 100% integral que pueden trabajar desde cualquier lugar donde tengan acceso a Internet. Esto permite que contador, revisor, administrador, consejo y residentes puedan consultar la información en tiempo real donde quieran. Hablamos de comunicarnos con los residentes, de hacerles llegar la información. Properix tiene un canal de comunicación que les permite enviar esos comunicados y cuando hablamos de temas financieros, el contador o el revisor puede enviar las notas contables, los estados financieros del 2022 y acá ustedes pueden tener un control de a quién se lo enviaron, quién lo leyó y la fecha ahora leído. Tema importante para que todos estemos enterados. También hablábamos de tener un canal de solicitudes, tengamos un control de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Muy seguramente el equipo de convivencia, todo lo que es el comité, esto le va a hacer sentido. Hablamos de llegar a una presentación de una información que llega a unos estados financieros. ¿Qué pasa si desde Properix ustedes controlan esos proveedores? En esos proveedores tenemos el registro de ellos, cuánto está por pagar, los trabajamos a través de un canal de gastos, luego hacemos unos pagos, pero también hablábamos al inicio de la charla de todo lo relacionado que es cuánto mi copropiedad va a recibir en ingresos.
Y esos ingresos, pues, ¿de dónde salen? Del cobro de la expensa, de la cuenta de cobro. El sistema les dice a ustedes quién les está debiendo, quién les ha cancelado y demás. ¿Cuánto esperan ustedes recibir de cuota de administración? ¿Cuánto esperan recaudar de cobro de intereses? Y esa información está acá. Quiero recaudar 200 millones y quiero recaudar una cartera de 360 millones que está distribuida a 30, 60 y 90 meses. He recaudado 51 millones, tengo pendiente 20 millones, he cobrado 20 millones de cartera. Vayamos más a fondo. ¿Qué pasa si el sistema, con esa presentación de esos informes que nosotros debemos, o la sugerencia que nos hace todo el equipo de Forest, entreguémosle la información a la mano? Ustedes pueden entrar por acá y controlar el historial de informes del mes. Y este informe del mes, ustedes se pueden ir a años anteriores, pueden buscar el de diciembre, y cuando lleguen al de diciembre, el sistema que va a hacer les va a arrojar el de diciembre. ¿Qué datos van a encontrar? Datos de la copropiedad, administrador, detalle de gastos, y en esos gastos la idea es que el sistema les arroje esa información en un PDF. Cuando está en el PDF, acá me confirman, ¿están viendo el PDF? Didier, Nairo, Sí, señor. Sí, genial. perfecto, está perfecto, súper. Porque quiero que lo vean. Hablamos de sintetizar la información y Didier nos lleva al escenario de que seamos lo más claro a prueba de cualquier persona para que lea A esto. prueba de bobos. Genial. Acá, ¿qué encontramos? Un informe de diciembre como es de vencimiento de enero. Y toda esa información que hemos registrado dentro de Properix, acá, ¿qué tenemos? Un detalle de gastos e ingresos con saldo de diciembre, gastos ordinarios de periodos, y acá me trae el proveedor, el concepto, el valor. Seguimos mirando ese informe que me genera. Gastos extraordinarios, gastos de vengados que se cancelaron en diciembre, mes, proveedor, comprobante, valor, certificado de egreso y demás, cuentas por pagar, proveedores, valores y demás, retenciones que se efectuaron, retenciones que están pendientes de pago, un flujo de caja, con cuánto inicié, con cuánto terminé, un saldo de las cuentas bancarias que maneja la copropiedad, un estado de situación patrimonial, y acá pues sería un ideal, ¿no? Listado de cartera no existe, el sistema les controla la cartera y se las puede arrojar. Listado de proveedores y cómo se compromete la cuota. Esto es un preinforme para una reunión de consejo, un informe mensual que les va a servir a ustedes para que desde el mismo sistema, cuando ustedes vayan acá a cuotas de administración, puedan generar un informe de cuentas. Pero hilemos más fino, ¿dónde están esos estados financieros que nos piden? ¿De dónde es que sale esa información? Acá el sistema les permite a ustedes buscar el periodo y mirar qué tipo de estado financiero necesito. Un estado de resultados, un estado de situación financiera o un estado de prueba. Dairo, acá hablamos los tres que mencionaste en tu ley. Entonces, desde acá, tú simplemente a golpe de clic, buscas, llamas el periodo, generas. ¿Y de dónde salió toda esta información? Hay un contador, hay un auxiliar, o yo mismo como administrador, sin importar el rol, digito la información acá y esto se ve reposado en un archivo que se le arroja la información en Excel, y ese Excel te trae un estado de situación financiera, comparativo, los valores, y acá comienza a estar la información. Pero lo que usualmente nos toma mucho tiempo es llegar al presupuesto. El sistema les controla a ustedes el presupuesto. ¿Y este presupuesto qué me dice? Yo tengo unos gastos de 194 millones y tengo unos ingresos de 196, pero ¿de qué es eso? Estos son los gastos de la copropiedad: impuestos, seguro, aseo, vigilancia, software, servicios, etcétera. ¿Qué hace el sistema? Toma todos esos gastos, hace una proyección anual, y esa proyección anual, ¿por qué es importante? Ahorita en julio se nos viene un cambio con el tema de las empresas de seguridad. Seguramente acá este presupuesto tenga una variación por aquello de la reducción de la jornada laboral a 7 horas. Seguramente va a ser interesante esta opción. Adicional a eso, el sistema me dice, ok, ¿de dónde va a recaudar esos 196 millones? Esos 196 millones los voy a recaudar por un concepto de cuota de administración de 16 millones 233 mensual. Le digo a la comunidad que vamos a hacer un aporte a fondo de imprevistos del 1% y lo comienzo a controlar. ¿Y qué va a querer ver el residente, el consejo, el contador, el administrador? Muéstrame un reporte de esa ejecución. ¿De dónde sale ese reporte? De la integralidad que permite el sistema para trabajar los movimientos que se realizan uno a uno. Conjunto, fecha, total presupuestado, anual, mensual, ingresos, otros ingresos y egresos. Y por ahí en la charla nos decía, ¿y dónde está el total ejecutado, el restante anual y el porcentaje de ejecución? Y quiero cerrar con algo. ¿Qué pasa si el administrador desde su celular descarga una aplicación y tiene toda la información de la copropiedad?
¿Qué pasa si el residente tiene una aplicación y el administrador le envía ahí la cuenta de cobro y desde ahí puede realizar el pago? Eso es lo que un aliado tecnológico hoy necesita cada copropiedad, y ese aliado tecnológico somos nosotros. Esto, Didier, Verónica y Dairo, es lo que nosotros podemos ofrecerle a todos estos públicos que tenemos hoy, a los clientes actuales y a los clientes que están por llegar. Es una solución 100% integral, y por eso hoy nuevamente quiero recordarles, tenemos una plataforma 100% gratuita de asambleas, que esta plataforma es la puerta que ustedes saben con nosotros. La invitación es que ahorita les vamos a invitar a que contesten una encuesta, y si están interesados, todo el equipo comercial va a estar dispuesto a atenderlos, a darles mayor información, y quería cerrar con eso. Entonces, Didier, Verónica, Dairo, los dejo para que por favor resuelvan las dudas. Sé que son muchas, y gracias a todos por estar acá. Ok, gracias Daniel. Bueno, yo quiero aquí sumarme a Daniel en el sentido de que, mire, la tecnología hoy en día nos hace la vida más fácil, más práctica, y nos ayuda a que tengamos calidad de vida. Entonces, para aquellos administradores, que yo sé que hoy en día pues hay administradores que tienen muchos edificios, y entre más edificios yo tenga, pues se volvieron empresarios, maravilloso. Pero si yo tengo esa cantidad de edificios y tengo todo tecnificado, o sea, utilizo las herramientas digitales que hoy en día, utilizo la tecnología, mi vida va a ser más fácil y yo puedo coger y tomar más y puedo crecer más. Entonces, en este sentido, yo sí, nosotros somos aquí unos apasionados de la tecnología, completamente, porque día a día estamos buscando cómo encontramos herramientas tecnológicas que nos permitan que hacer nuestra gestión más fácil. Entonces, yo que esto obviamente es para eso. Y me fascinó el tema de que desde el teléfono, cierto, podamos recibir en el teléfono toda la información, que podamos, hemos dicho, simplemente espectacular. Así que, bien, vamos entonces a mirar las preguntas. Dice, ¿tienen una presentación modelo que pudieran compartir y nos podrían, por favor, enviar esta presentación? Sí, la presentación la vamos a compartir, se la vamos a mandar a Daniel, y Daniel se la mandará, obviamente, a cada uno de ustedes, por supuesto. Y hay un modelo, obviamente, también, por supuesto que sí. Dice, buenas tardes, presento un video con todo el registro fotográfico. Me parece maravilloso, por eso es tecnología. Hoy en día yo puedo llevar mire, si yo impacto a la asamblea, cuando uno lleva a la asamblea las cosas, los audiovisuales son maravillosos. Si yo llevo una fotografía, mire, va a impactar más a un video. Si yo llevo y proyecto un video de todo lo que hice, eso, mire, eso va a llamar la atención, y eso capta más la atención, pero por supuesto, maravilloso. Buenas tardes, si nos pueden compartir una presentación con guía, te agradezco. Sí, la guía se les va a ayudar, se les va a pasar, por supuesto que sí. Aquí estaremos, y nuestros datos los tiene obviamente el equipo de Properis. Ellos les pueden dar nuestra información, nuestros datos. Ustedes nos pueden contactar y con mucho gusto nosotros les ayudamos. Dice, bueno, agradezco la presentación. Si nos comparten la grabación, bueno, la grabación la va a compartir. Daniel les comparte la grabación, por supuesto que sí. Señora, acá hay una pregunta que si se pueden informar demandas que se presentaron este año. Pues obviamente si antes de la asamblea existe una demanda y es necesario hacer compartida, se debe informar. No importa que no corresponda a la vigencia anterior, si es más reciente, pues mucho mejor. Se debe informar, lo más sano, tener esa comunicación adecuada con los propietarios y dejarles claras las situaciones. ¿Listo? También Sí, veo otra pregunta por acá. No, y otra, ahí me recordaste un tema y complemento, y es el siguiente. Si yo, obviamente, ese es un tema del año, obviamente en la asamblea, es más, es que yo diría que la demanda llegó, yo informo a Raimundo, a todo el mundo enseguida, yo como administrador informo a todo el mundo inmediatamente, enseguida, y lo ratifico. Si la demanda es del periodo anterior, yo tengo que colocar, informar esa demanda en mis estados financieros. Entonces, ahí sí, Verónica y Dairo, les comento cómo yo puedo hacer esa revelación, cómo puedo yo revelar esa demanda para que obviamente exista. Miren que este tema es tan delicado, y hemos tenido situaciones, historias, tenemos testimonios grandísimos de demandas que han llegado y nunca se han informado.
incluso demandas que han prosperado con sentencia en primera y segunda instancia, tampoco se han informado, y a eso que le podemos llamar negligencia, dejadez, mejor dicho, todas las circunstancias, pero llegó hasta el punto final. ¿Qué sucede? Llega un propietario nuevo, compra el apartamento, nadie le informó, pues miren, se meten en un lío, ni el berraco, el representante legal del momento, y el representante legal es el administrador, porque está en la obligación de hacer esas revelaciones, informarle al contador, informarle al revisor fiscal para que eso se informe, y quien compre un apartamento sepa a qué se está enfrentando ahí. O sea, ahí hay mucha tela para cortar, y en próximas charlas donde nos encontraremos nuevamente hablaremos de esos riesgos y de lo que hay que frenar en eso. Vero y Dairo, o sea, Sí. cuando hay una demanda, ahí les dejo técnicamente. Desde la parte contable, cuando se presenta una demanda hay que mirar una circunstancia importante, y es desde la parte normativa. La parte normativa te habla sobre provisiones, pero las provisiones no todas son reconocidas en los estados financieros cuando se trata de este tipo de temas legales. Hay ciertas características como cuando son remotas, son probables, son posibles. De acuerdo a eso, nosotros estimamos, o la misma copropiedad puede estimar con el abogado, cómo va esta demanda, cuál es su avance, para evaluar si en el cierre no se revelan dentro de los estados financieros, se revelan, o cuando ya toca las cifras y hay que reconocer una provisión. Pero hay que mirar siempre cuál es el alcance que tiene la demanda antes del cierre, y si después del cierre se considera que afectaba a los estados financieros, se llama hechos posteriores al cierre de los estados financieros, y también habría que evaluar ese tema. Correctamente, totalmente claro con respecto a la información que nos suministra Verónica. Bueno, viendo yo creo que un poco unas preguntas adicionales, alguien consultaba con respecto a los estados financieros que deben ser notificados. Realmente depende también de la característica de la copropiedad. Si es del grupo 3 de las NIF, en este caso debería informar estado de situación financiera, resultados y las notas de estos estados financieros que hacen parte integral de la información. Los que son ya del grupo 2, sí, porque no hay propiedad horizontal del grupo 1 en este caso, debe informar los 5 estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujos efectivos, y adicional el cambio de patrimonio, las notas de los estados financieros. Entonces es importante que tengan claro esos puntos con respecto a las categorías del grupo de NIF donde está aplicando la copropiedad. ¿Cuál quedaría Bien. aquí? Dice, Acá dice, buena tarde, yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando en un proyecto nuevo en el que la constructora no ha terminado de entregar el proyecto, aún no hay conexión con el contador? No, espérame, que está como mal redactada. No. Con respecto a las empresas de seguridad como variable del presupuesto, ¿las de consejería también afectan el presupuesto? ¿la puedes repetir, Dani? Perdón. Claro que sí, mira, por acá nos pregunta Marlene Pardo. Con respecto a las empresas de seguridad como variable del presupuesto, ¿las de consejería también afectan el presupuesto? Bueno, yo creo que contestando directamente a la pregunta, pues sí, es que directamente cualquier rubro dentro del presupuesto va a afectar un impacto, en este caso, en caso tal de que suba o baje. De pronto, viéndolo directamente al caso, teniendo en cuenta que la vigilancia para el corte de julio, como lo comentaste hace un momento, va a tener una variación de acuerdo a la cantidad de horas, pues la conserjería pues también variaría en caso tal de que tengan conserjes que cumplan horarios que abarquen las 24 horas del día. Entonces, obviamente, si estas personas trabajan durante 24 horas, van a tener una disminución de su horario laboral. Entonces, en este caso, sí va a generar una variación. Sí, esa es la pregunta en el caso. Yo la entiendo igual y creería que sí, tiene que afectar, ¿no? Totalmente. Acá hay otra que dice, si la administración fue elegida por la asamblea y se exigió que debe ser propietario de un apartamento y tener conocimientos en propiedad horizontal, ¿se debe seguir haciendo así? Es decir, un propietario puede ser administrador de la copropiedad. Completamente. Sí. En la norma no, en ningún momento lo prohíbe.
pero desde la perspectiva de la revisoría fiscal, nosotros no recomendamos que eso suceda. ¿Por qué? Por temas de control interno, o sea, para separar los roles. Es algo de cuidado más de control interno que de que sea prohibido, porque realmente no se prohíbe ni la norma lo prohíbe. Ok, entiendo. Muchas gracias, Verónica. Acá hay otra que me parece interesante de Fabiola Cano. Con la experiencia de ustedes, si el informe de administración y consejo se ha enviado con anterioridad, ¿es prudente leerlo o hacer un resumen? Lo pregunto porque la información se envía con anticipación y la mayoría de la gente no los mira. Mira, hemos llegado a asambleas donde, mira, hay administradores que ya están muy jugados y son muy prácticos y pues, todo depende también de la copropiedad, pero dicen, bueno, los estados financieros se les mandaron hace 15 días, tienen alguna objeción, alguna pregunta, y hay gente que dice, ya los miré, y algún proyecto dice, ya los miré y está todo perfecto, aprobado. Siguiente. Lo mismo se puede hacer con el informe de gestión. Si el informe de gestión se mandó y dice, mira, el informe de gestión se les envió también hace 15 días, lo leyeron, tienen alguna pregunta, alguna duda, y hay gente que se quiere ir a mí y dice, mire, ya se lo leímos. Es buscarle, ahora, hay copropiedades de copropiedades, hay unas que son muy prácticas y la gente es muy viciosa y algún copropietario que es muy juicioso, ya yo lo leí, encontré todo bien y la gente se suma a él, pero hay algunos quisquillosos que no, pero si yo como administrador envío todo con tiempo, lo envío masticadito, lo envío claro, con tiempo, pues mire, eso me va a ayudar a que eso fluya más rápido. Sí. Entiendo y estoy contigo. Acá hay algo que me parece inquietante y la busqué porque tú hablas de cuentas claras, Didier, y Luis Sí. Enrique nos pregunta, ¿qué temas son vetados para la comunidad y que se tratan secretamente en el consejo? ¿Se puede Es entender, que puede pasar eso? es posible, mire, mira, hay cuentas, y esto empiezan a hacer de dos, cuentas claras con transparencia. Esto es una rendición de cuentas y es permanente. El administrador tiene la lupa de todos los copropietarios encima. Y obviamente pueden haber miembros del consejo complicados, pueden haber intereses particulares, encontramos de todo, pero realmente todo aquí tiene que manejarse con transparencia, porque aquí se está manejando dinero de la comunidad, es de todos. Entonces, el consejero que está ahí los consejeros que están ahí en ese momento de turno, pueden dar una instrucción para que se haga una obra X, para que se haga, pero no debe haber secretos porque todo tiene que ser abierto a la comunidad. Además, todo se refleja en el estado de resultados. Todo tiene que ser con cuentas claras, con transparencia. Grábense ese término. Genial, sí, yo estoy contigo. La transparencia es clave en esto y evita ese germen de la corrupción o las malas malinterpretaciones, ¿no? Sí. Una pregunta que respondo yo, voy a lanzar una encuesta para todas las personas que nos están preguntando sobre la plataforma, el alcance y demás. Entonces la invitación es que voy a lanzar una votación. Ustedes dejan ahí sus datos y nosotros nos vamos a conectar. Vamos a seguir con 2 o 3 preguntas adicionales porque gracias a ustedes abrieron un espacio enorme y ha sido maravillosa la participación. Entonces, por acá tengo otra pregunta y me dice, por ejemplo, Sharon Pardo, si quieres aclararla más porque habló de la NTS SI 02, seguramente Dairo debe ser alguna NIC o algo de las NIF. No sé, me gustaría que lo hablaran mucho más o lo tocara más a fondo, ¿no? Porque creo que es muy abierto. En las comunidades difíciles y donde hay poca transparencia se plantea un consejo abierto, porque las copropiedades y los consejeros son reácidos a esta figura. ¿Qué podemos darles ahí? ¿El consejo debe ser abierto? Yo pienso que sí, porque el consejero me representa a mí como residente, ¿no? Es completamente abierto, completamente abierto. Ahí no puede haber nada oculto, porque cuando la gente empieza como a ocultar, empieza a generar desconfianza. Claro, porque es que todo el mundo está pagando su cuota, todo el mundo, o sea, el dinero es de todos, no es de nadie, sino que lo está manejando alguien y alguien está, ¿cierto?, dándole instrucciones a la administración y los consejeros de turno, pero no, eso no puede ser así. Mira que aquí estoy sintiendo que hay cosas que no son claras para todos y nos pregunta Amanda, un saludo para ti.
Buenas tardes. En el informe coloqué la lista de contratos con fecha, inicio y terminación, pero los consejeros me dicen que esta información es confidencial. ¿Qué le podemos decir a Amanda, equipo? Yo, no, absolutamente, absolutamente. Mira, incluso hay administradores que están equivocados y yo he recibido muchas llamadas sobre eso, porque a nosotros como contadores nos ha llamado un copropietario a pedirnos los estados financieros porque el administrador no se los da. Y obviamente nosotros le decimos con mucho gusto, ¿por qué? Porque es que todo copropietario tiene derecho a saber en qué se está gastando el dinero que ellos pagan. Claro que sí. Y si pide el estado financiero, toma, oye, ¿cuánto vale ese? Claro, se le puede mostrar completamente. Y eso tiene que ver con la claridad, con las cuentas claras y con la transparencia. Claro que sí, perfectamente. Y ningún administrador se debe incomodar porque va a un copropietario y le diga, oye, ¿cuánto vale el contrato de vigilancia? ¿Cuánto te gastaste en la jardinería? ¿Cuánto es el contrato de este muchacho? Claro que no. Debemos ser un libro abierto completamente. Y eso va a generar más confianza. Eso hay que darle un manejo bien claro porque no hay que ponerle misterio a eso en absoluto. Así es, Didier. Mira, llevamos hora y 20 de estar conectados. Gracias a ustedes por el espacio. Al público yo les digo, miren, muchas de las inquietudes que ustedes han planteado han sido resueltas porque todo se aboca a que dentro de la copropiedad debe haber transparencia y todos como residentes, consejeros o demás tenemos derecho a esa información y esa información debe estar a necesidad o a consulta del residente de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando el día de hoy. Entonces, vamos a dejar hasta acá, si les parece. Yo creo que mi equipo, estoy seguro que se va a abrir un segundo espacio para poder resolver más. Probablemente sea un espacio de más preguntas y más respuestas, porque nos siguen escribiendo y siguen llegando más. Mira, Entonces, hay dos preguntas que a mí me gustaría que las respondiéramos y con claro, ello pronto cerremos con cerramos. ellas si te Mira, parece. sí, mira, dice que en los últimos, y aquí también, mira, en los últimos años se ha dado con frecuencia la no aprobación de los estados financieros. Así el revisor fiscal dé sus vistos buenos, pero se da por este propietario que no aporta, que solo genera polémica, que hacemos en ese caso. Mire, en este caso, esos copropietarios que son, para no ser groseros, que son piedras en el zapato permanentemente y que todo lo ven negro y oscuro, que existen en todas partes, en todos los edificios hay uno o dos o tres. Entonces, mire, si el revisor fiscal, esto no les preocupe, si el revisor fiscal dio un dictamen limpio con salvedad y dice que se apruebe y ese propietario no lo apruebe, pues mire, yo antes me atormentaba y no dormía porque los estados financieros no me los aprobaban porque nos ha pasado. Porque alguien dijo, no les apruebo los estados financieros, pero ya después me di cuenta, el revisor fiscal dio el dictamen positivo. No tiene salvedad, está bien. Los estados financieros están bien, todo está bien, pero un copropietario permea a los demás y dice, no lo apruebe. No se preocupen por eso, porque eso no les va a afectar su gestión. Simplemente yo creo que es una situación emocional de esa persona. Y así encontramos en varios edificios eso. O sea que eso no en ese caso, simplemente dejen en el acta que los estados financieros, dejar la salvedad en el acta muy claro. Los estados financieros se presentaron, el revisor fiscal dio su dictamen limpio, sin salvedad, pero el copropietario Julanito de tal, es Jodolindo siempre, dice que no se apruebe, lo anotan ahí. Entonces ya, así que por eso no le pongan misterio a eso, porque eso no tiene problema. Ahora, si a mí me dicen que los estados financieros no me los aprueban porque están descuadrados, porque las cifras no son reales, pues obviamente sí me preocupo, pero de resto, cero misterio en eso. Aquí dice, buenas tardes, ¿hay alguna forma o método para la elección del administrador, teniendo en cuenta que elige el mismo grupo de copropietarios? Claro, en todas partes hay roscas y la ley dice, en todas partes hay roscas. Dicen que lo malo de la rosca no está en ella, pero bueno, miren, desafortunadamente eso pasa y pasa en todas partes del mundo. Y así es. Entonces, el administrador siempre lo va a elegir el consejo de administración. Amén que el reglamento, en algunos reglamentos lo elige la asamblea porque lo dice el reglamento. Pero la asamblea elige ese consejo y ese consejo elige el administrador. Si es el mismo, significa que es que los consejeros son eternos y entonces ahí lo que hay que tratar es de que se cambien los miembros del consejo.
porque si son los mismos miembros del consejo, siempre van a elegir al que ellos quieran. Así que se eternizan ahí. Bueno. Didier, Verónica, Dairo, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por abrir más tiempo para resolver las dudas e inquietudes, muchas gracias a todo el equipo de Rotherham Bedford, como les mencionó él, son una multinacional que tiene presencia en Colombia con más de 35 años de experiencia y les pueden ayudar con todo el tema que necesiten. Nosotros les vamos a estar enviando la grabación del webinar más las diapositivas. Entonces, fue un gusto estar una vez más acá con ustedes, compartiendo información, capacitándonos y estén pendientes que próximamente, en menos de 15 días, esperamos tener otro webinar. A todos ustedes, muchas gracias. Nuevamente, equipo Roosevelt, fenomenal. Muchas Con gracias mucho a todos, gusto, Daniel. estamos Muchas para gracias. servirles. Que estén muy bien. Claro que Buena sí. tarde. Ok. Chao. Chao.